Ya no te quiero, Sam. Mi exnovio quiere volver conmigo. Con esas palabras, Jane dio por terminada su relación de 10 años, persiguiendo una ilusión que pronto se derrumbaría. Pensó que se adentraba en una nueva experiencia. Pero en realidad se estaba metiendo en una trampa que la dejaría arruinada, humillada y suplicando perdón. Lo que Sam hizo después no fue solo supervivencia. Fue redención de una forma que nunca imaginó. Espectadores, ¿qué harían si la persona en la que más confiaban les dijera en la cara que ya no los ama? ¿Lucharían por ella o la dejarían arder? Esta no es solo otra historia de desamor. No, es una historia de traición, intenciones ocultas, venganza y un giro impactante que nadie vio venir. Y quiero que me acompañen hasta el final porque la lección que encierra esta historia podría salvarlos de cometer el mismo error en su propia vida. Sam Carter era un gerente de proyectos de 35 años que vivía en Atlanta. Trabajador, constante, leal, el tipo de hombre que creía que el amor se basaba en el sacrificio, no en el egoísmo. Su esposa, Jane, era su opuesto en muchos sentidos. Glamorosa, ambiciosa e inquieta. Recientemente había conseguido un contrato comercial enorme con un distribuidor de moda de alta gama, y de repente parecía más viva que nunca. Pero con el éxito llegó la distancia. Sam lo notó primero en los pequeños detalles. Jane se quedaba más tiempo en el trabajo. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Sonreía a los mensajes que no incluían su nombre. Una noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana de su apartamento, soltó la bomba. Ya no te quiero, Sam. Mi exnovio quiere volver conmigo y voy con él. El mundo de Sam dio vueltas. Le flaquearon las rodillas, sintió una opresión en el pecho. Había oído hablar de hombres que habían perdido a sus esposas por mejores opciones, pero nunca creyó que le pudiera pasar a él. Jane, susurró con voz temblorosa. Por favor, no nos hagas esto. Hemos pasado por mucho. No lo eches todo a perder. Pero la mirada de Jane era fría, fija en algo distante, o tal vez en alguien. Su exnovio se llamaba Josh, el hombre que le había roto el corazón años atrás, el hombre del que afirmaba haber pasado página. Pero ahora Josh había vuelto, encantador, persuasivo y con promesas de una vida que Jane creía merecer. Sam intentó razonar, pero su decisión era definitiva. Empacó sus cosas en una semana y salió de casa sin mirar atrás. Sam se quedó en la puerta esa noche viendo a la mujer que amaba abrazarse a otro hombre. Su orgullo estaba destrozado, su lealtad, burlada. Pero Jane no sabía que su decisión le saldría mal de maneras que jamás imaginó. Porque Josh no buscaba amor, sino dinero. Y aquí, querido espectador, es donde comienza la historia. Jane pensó que estaba entrando en un cuento de hadas con su exnovio, pero en realidad, estaba cayendo en una trampa. ¿Y Sam? Bueno, su vida estaba a punto de dar un giro que dejaría a Jane rogando por una segunda oportunidad. Pero déjame preguntarte, si fuera Sam y la mujer que te traicionó volviera arrastrándose un día, ¿la perdonarías o la harías pagar? Esa es la pregunta que estarás respondiendo cuando lleguemos al final. La mañana después de que Jane se fuera, el apartamento se sentía vacío. Sam vagaba por habitaciones que aún olían a su perfume. Sin embargo, cada rastro de ella se sentía ahora envenenado. La cama donde una vez yacieron juntos era fría y ancha. El armario tenía huecos donde solía colgar su ropa, y el silencio. Era insoportable. Llamaron amigos. Su hermana pasó por allí. Todos dijeron lo mismo. Sam, estás mejor sin ella. Pero esas palabras no suavizaron el dolor de la traición. Le había dado a Jane 10 años de su vida, 10 años de lealtad, de paciencia, de soñar juntos, y en una sola frase, ella lo había quemado todo. Mientras tanto, Jane estaba entrando en lo que ella creía que era un mundo más brillante. Josh la enamoró al instante. Alquiló un elegante loft en el centro, con ventanales floridanos, y le prometió ser socia en su supuesto nuevo negocio. Le susurró cosas que ella quería oír. Eres poderosa, Jane. Mereces más de lo que Sam podría darte. Al principio, fue embriagador. Josh la llevaba a cenas elegantes, la colmaba de regalos y le pintaba una vida llena de lujo y libertad.
Jane se convenció de que había tomado la decisión correcta. Se decía que Sam era demasiado común, demasiado seguro, demasiado pequeño para la vida que imaginaba. Pero lo que Jane no vio fue el anhelo en los ojos de Joss. No anhelo de amor, sino anhelo por el contrato que había conseguido. Ese trato le había reportado un anticipo de 6 cifras, y Joss había olido dinero desde el principio. Una noche, mientras Jane firmaba papeles en su loft, Joss se inclinó sobre su hombro y le preguntó con indiferencia: ¿y cuánto es el pago de este trato? Debe ser enorme, ¿verdad? Jane se rió, sin darse cuenta de que estaba memorizando números, buscando oportunidades. Joss no planeaba construir un futuro con ella. Planeaba vaciarla por completo. De vuelta en su solitario apartamento, Sam luchó con sus demonios. Su orgullo le decía que odiara a Jane, que la borrara de su memoria. Pero su corazón aún le dolía. Repetía sus palabras una y otra vez. Ya no te quiero. Mi exnovio quiere volver conmigo. Cada vez apretaba la mandíbula. Cada vez apretaba los puños. Sin embargo, bajo la ira, algo más se agitaba. Determinación. Sam tomó una decisión. Si Jane podía alejarse, él también. No se ahogaría en la autocompasión. Se levantaría. Se reconstruiría. Actualizó su currículum, llamó a viejos contactos y comenzó a buscar oportunidades. Pero mientras Sam se recomponía silenciosamente, Jane, sin saberlo, caía directamente en una trampa. Porque el encanto de Joss tenía fecha de caducidad. Y cuando la cuenta bancaria de Jane comenzara a menguar, su afecto se reduciría con ella. El presagio ya estaba en juego. Susurros de facturas sin pagar, las salidas nocturnas de Joss y llamadas telefónicas inexplicables. Las señales estaban ahí, pero Jane se negaba a verlas. Su traición a Sam la había cegado. Pero pronto, la realidad le arrancaría esa venda de la forma más cruel posible. Y cuando lo hiciera, la historia de Sam ya estaría encaminándose hacia la redención. Sam se despertó más temprano de lo habitual ese lunes. Por primera vez en semanas, sintió algo nuevo. Determinación. Se afeitó, se vistió elegantemente y salió a la luz del sol como un hombre que se negaba a seguir roto. Pasó el día haciendo llamadas, contactando con antiguos mentores y solicitando empleos que alguna vez pensó que estaban fuera de su alcance. Por la noche, recibió una llamada. Una importante consultora quería entrevistarlo. No era solo una oportunidad. Era la oportunidad de empezar un nuevo capítulo. Mientras Sam se preparaba, su mente seguía vagando hacia Jane. Ya no con añoranza, sino con una extraña mezcla de amargura y curiosidad. ¿Era feliz con Joss? ¿Pensaba siquiera en lo que había desperdiciado? Al otro lado de la ciudad, Jane empezaba a notar grietas en su nueva vida. Al principio, la energía de Joss había sido magnética. La llevaba a fiestas en azoteas, bares de jazz y restaurantes elegantes donde los camareros lo saludaban por su nombre. Pero poco a poco, esas noches se fueron haciendo menos frecuentes. Joss empezó a volver a casa más tarde, ignorando sus preguntas con medias sonrisas y excusas vagas. El pago del contrato de Jane había cubierto sus gastos. Alquiler, ropa, cenas, pero el dinero se esfumaba más rápido de lo que imaginaba. Yo siempre tenía algún gasto de empresa, siempre necesitaba un préstamo a corto plazo para sacar adelante un proyecto. Una noche, vio una serie de mensajes de texto iluminando su teléfono. No reconoció el número, pero el tono era íntimo. Cuando le preguntó al respecto, él se rió. «Nena, relájate», dijo, guardando el teléfono en el bolsillo. «Te preocupas demasiado». Jane forzó una sonrisa, pero la inquietud se apoderó de su pecho. Mientras tanto, Sam sobresalía en la entrevista. El director de la empresa quedó impresionado no solo con su currículum, sino también con su resiliencia. En 2 semanas, Sam recibió una oferta, un salario millonario, bonificaciones por rendimiento y oportunidades que eclipsaban las anteriores. Por primera vez en meses, Sam sintió que volvía a triunfar. Sus amigos notaron la diferencia en su voz, en su paso, incluso en su porte. Pero la vida tiene una forma de tejer destinos. Mientras la carrera de Sam ascendía, el mundo de Jane se desmoronaba.
Una noche, Jane entró en el desván y encontró a Joss paseándose, alzando la voz al llamar. No la vio junto a la puerta. Te dije que no sospecha nada, siseó Joss. El dinero casi se acaba, pero conseguiré más. Confía en mí. Jane se quedó paralizada. Esas palabras la hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. En ese instante se dio cuenta de que no era una socia, era un objetivo. El recuerdo de Sam inundó su mente. Su firmeza, su paciencia, la forma en que siempre la apoyaba. Incluso cuando la vida era dura, había cambiado la lealtad por mentiras. Pero Jane aún no estaba lista para admitir la derrota. El orgullo la mantenía aferrada a Joss, incluso mientras la duda la asaltaba en el corazón. Y al otro lado de la ciudad, Sam celebraba su nueva oferta de trabajo, sin saber que el destino estaba a punto de traer a Jane de vuelta a su mundo. Jane no pudo dormir esa noche. El sonido de la voz de Joss en esa llamada no dejaba de resonar en su cabeza. No sospecha nada. El dinero casi se ha acabado. Dio vueltas en la cama, mirando al techo, con el pecho oprimido por el miedo. A la mañana siguiente, lo confrontó. Joss, ¿con quién hablabas anoche?, preguntó, intentando sonar tranquila, aunque le temblaba la voz. Joss levantó la vista de su café, con una expresión indescifrable. Entonces sonrió, pero no con calidez. Era burlona. ¿Por qué husmeas, Jane? ¿No confías en mí? Se le encogió el corazón. Quiso gritar, exigir la verdad, pero en cambio, se obligó a guardar silencio. El orgullo la mantenía atada. Había abandonado a su marido, su matrimonio, su estabilidad. No podía admitir que quizá había cometido el mayor error de su vida. Mientras tanto, Sam se adaptaba a su nuevo puesto en la consultora. Sus jornadas eran largas, pero gratificantes. Por primera vez en meses, se sentía valorado, respetado e inspirado. Su jefe elogiaba su ética de trabajo y sus compañeros se sentían atraídos por su liderazgo sereno pero seguro. Por la noche, Sam llegaba a su apartamento vacío, pero ya no le resultaba sofocante. Empezó a decorar, a cocinar, incluso a volver al gimnasio. Su reflejo en el espejo ya no parecía el de un hombre abandonado. Parecía el de un hombre renacido. Pero el espejo de Jane contaba una historia diferente. Pasaron las semanas y Joss se volvió cada vez más distante. Empezó a salir del loft para asistir a reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Sus excusas se hicieron cada vez más escasas, su afecto más frío. El dinero que Jane había ganado con tanto esfuerzo se estaba agotando. No porque gastara sin control, sino porque Joss lo malgastaba a la menor oportunidad. Entonces llegó el punto de quiebre. Una tarde, Jane recibió una llamada del banco. Habían vaciado su cuenta mucho más de lo que ella autorizó. Presa del pánico, confrontó a Joss en cuanto regresó. «Me quitaste mi dinero», gritó con la voz entrecortada. Joss ni siquiera se inmutó. Se sentó, abrió una cerveza y sonrió con suficiencia. «Corrección. Nuestro dinero. Y no lo olvides, Jane, que volviste a mí. Me elegiste, así que no te hagas la víctima ahora». Las lágrimas inundaron los ojos de Jane. Le temblaban las manos. Este no era el hombre que creía haber elegido. Era un depredador. Esa noche, Jane se sentó sola en la oscuridad, agarrando su teléfono, mirando el número de Sam. Escribió un mensaje. «Cometí un error. ¿Podemos hablar?», pero lo borró antes de presionar enviar. Su orgullo no la dejó contactar. Todavía no. Pero el destino tiene una forma de quebrar el orgullo cuando se vuelve demasiado pesado. Porque justo cuando el mundo de Jane se derrumbaba, el de Sam se alineaba. Un colega le presentó a alguien que pronto lo cambiaría todo. Una mujer llamada Laura. Era brillante, amable e irónicamente, la mejor amiga de Jane de la universidad. Ni Sam ni Jane lo sabían aún, pero se estaba preparando el escenario para el giro más impactante de sus vidas. Los muros del mundo de Jane se cerraron más rápido de lo que podía respirar. Joss se había ido más de. Estaba en casa. Cuando apareció, sus palabras fueron cortantes, su tono despectivo. La calidez que una vez la había deslumbrado fue reemplazada por frialdad y desprecio. Una mañana,
Se despertó y encontró su lado de la cama vacío. Al mediodía, su ropa había desaparecido. Su portátil había desaparecido. Incluso el reloj caro que le había regalado había desaparecido. Y entonces llegó el golpe final. Un mensaje de texto. Gracias por todo, Jane. No me llames nunca. Se le revolvió el estómago. Se desplomó en el suelo, agarrando el teléfono como si pudiera darle respuestas. Pero en el fondo, ya lo sabía. Joss la había usado, la había agotado y la había desechado como basura. Revisó sus cuentas bancarias vacías, sus tarjetas de crédito al límite. Su socio la llamó, furioso, diciéndole que no había cumplido con los plazos porque no había cumplido con su parte del contrato. El imperio que creía estar construyendo se derrumbó. Jane había cambiado la lealtad por mentiras, y ahora estaba arruinada, abandonada y sola. Mientras tanto, la vida de Sam florecía. Su nuevo puesto en la consultora lo desafiaba, pero él prosperaba bajo presión. Su salario no solo cubría sus gastos, sino que le permitía soñar a lo grande. Inversiones, ahorros e incluso oportunidades de viajar. En una cena de empresa, se encontró con Laura, la mejor amiga de Jane. Había formado parte de su círculo, pero con los años, la distancia se había acrecentado. Ahora era directora de marketing en una importante empresa, serena y radiante. Sam Carter, dijo con una sonrisa de sorpresa. Vaya, casi no te reconozco. Sam rió levemente. En el buen sentido, espero. Se pusieron al día durante la cena. La conversación fluyó con facilidad. Las risas salvaron la distancia de los años. Y por primera vez desde la traición de Jane, Sam sintió algo que creía perdido para siempre. Conexión. Laura no solo era inteligente, era compasiva. Había oído hablar de la marcha de Jane, pero no insistió. En cambio, escuchó, animó y le recordó a Sam que las decisiones de los demás no lo definían. Durante las semanas siguientes, empezaron a verse más. Las reuniones de café se convirtieron en cenas tardías, y las charlas profesionales en risas personales. Sam volvió a sonreír, no solo por el éxito, sino por Laura. De vuelta en su destartalado loft, Jane se sentía desesperada. Sus contactos profesionales la interrumpían. Los acreedores llamaban a diario. Los amigos que una vez celebraron su éxito desaparecieron cuando desapareció su dinero. Una noche, desesperada y agobiada por el estrés, Jane finalmente cogió el teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de Sam. Pero cuando sonó, nadie contestó. No dejó mensaje. El orgullo la ahogaba de nuevo. No sabía que en ese preciso instante, Sam estaba sentado frente a Laura en un restaurante a la luz de las velas, escuchándola reír, dándose cuenta de cuánto había echado de menos esa sensación. Jane pensó que siempre podría volver a la carga si la vida se ponía difícil. Pero el destino ya estaba escribiendo un final diferente. Porque cuando por fin encontrara el valor para volver, Sam no estaría esperando solo. Estaría junto a alguien a quien nunca esperó. Jane se miró fijamente en el espejo roto de su loft casi vacío. Unas ojeras le ensombrecían los ojos. Su cabello, antes perfecto, ahora estaba enredado. Su ropa cara, empeñada para pagar facturas que solo parecían multiplicarse. La mujer que una vez se pavoneaba con seguridad por los rascacielos de Atlanta, ahora parecía una desconocida, débil, vacía y desesperada. Se había resistido demasiado. El orgullo la había encadenado, pero el hambre y la desesperación rompieron el cerrojo. Con dedos temblorosos, finalmente marcó el número que una vez borró. Sam, susurró cuando él contestó. Su voz se quebró, áspera por las noches de insomnio. Soy yo. Necesito verte. Hubo una pausa, un silencio tan denso que le oprimía el pecho. Por un segundo, pensó que él colgaría, pero luego, con su tono tranquilo y firme, respondió, de acuerdo, mañana por la noche. 7. El café de Peachtree. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de esperanza. La noche siguiente, Jane se vistió con su último atuendo decente y se maquilló para ocultar los restos. Ensayó sus diálogos mentalmente. Disculpas,
promesas, declaraciones de arrepentimiento. Se imaginó a Sam abrazándola, perdonándola, tal vez incluso dándole la bienvenida a casa. Cuando entró en el café, sus ojos se clavaron en él al instante. Sam parecía diferente, más agudo, más seguro, incluso radiante. El dolor que esperaba ver en su rostro había desaparecido. En cambio, había una fuerza serena. Sus labios se separaron. Sam. Pero antes de que pudiera continuar, una voz familiar intervino. Jane. Jane se congeló. Su corazón se detuvo. Junto a Sam estaba Laura, su vieja mejor amiga, la mujer que conocía todos sus secretos, la que había abandonado años atrás cuando perseguía las promesas de Joss. Y peor aún, la mano de Laura descansaba suavemente sobre la de Sam. El mundo se inclinó. La visión de Jane se nubló. Su voz salió en un tartamudeo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? La mirada de Sam no vaciló. Soy Laura. Nos hemos estado viendo. A Jane le ardía la garganta. Está saliendo con mi mejor amiga. La voz de Laura era tranquila pero firme. Corrección, Jane. Fui tu mejor amiga hasta que dejaste a todos por Joss. Hasta que traicionaste a quienes te amaban. Sam no merecía lo que le hiciste. Y ahora se merece la felicidad, aunque sea conmigo. El café estaba en silencio, aunque las conversaciones zumbaban a su alrededor. El pecho de Jane se oprimió como si alguien le hubiera aplastado los pulmones. Había venido esperando perdón, tal vez incluso una segunda oportunidad. En cambio, se encontró mirando la vida que había desechado, reconstruida, más fuerte y que ya no era suya. Los ojos de Sam se suavizaron, pero no con amor, con firmeza. Jane, me dijiste que ya no me amabas. Elegiste a Joss, y lo he aceptado. No te odio, pero he seguido adelante. Las rodillas de Jane casi cedieron. Ella se aferró a la mesa para mantener el equilibrio, con las lágrimas amenazando con derramarse. Por primera vez, comprendió la verdad. Sam ya no era la rota. Lo era, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Jane salió del café a trompicones esa noche. El pecho le dolía como si alguien le hubiera arrancado el corazón. La imagen de la mano de Sam apoyada en la de Laura se le quedó grabada en la memoria, una imagen cruel que se repetía una y otra vez mientras caminaba hacia la fría noche. Pero el orgullo y la desesperación son compañeros peligrosos. Al día siguiente, Jane apareció en el apartamento de Sam. Cuando abrió la puerta, la sorpresa se dibujó en su rostro, seguida de cautela. Jane, dijo lentamente, ¿qué haces aquí? Su voz se quebró al forzar las palabras. Cometí un error. No debería haberte dejado. Joss me utilizó. Se lo llevó todo menos a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre me quisiste. Por favor, Sam, arreglemos esto. Sam se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Durante años, había rogado por su atención, por su amor. Ahora estaba allí, rogando por el suyo. La ironía lo hirió profundamente, pero también le hizo comprender algo. El hombre que una vez dejó atrás se había ido. Jane, dijo en voz baja. Cuando te marchaste, no solo pusiste fin a nuestro matrimonio. Mataste mi confianza. Me dijiste que no era suficiente. Y esa cicatriz no desaparece así como así. Se acercó más, buscando la mano de él. Pero todavía te quiero, Sam. Ahora lo sé. Puedo arreglarlo. Solo dame una oportunidad más. Se apartó. Ya no se trata de amor. Se trata de respeto. Y Laura. Ella me respeta. Cree en mí como tú nunca lo hiciste. La mención del nombre de Laura fue como una daga. Jane apretó la mandíbula. Laura, mi mejor amiga. Después de todo lo que teníamos, lo tirarías por ella. La mirada de Sam se endureció. Ya lo echaste a perder, Jane. Mucho antes de que Laura y yo nos encontráramos. Los días se convirtieron en semanas, pero Jane no podía soltarlo. Enviaba mensajes, dejaba mensajes de voz. Incluso se presentaba frente a la oficina de Sam. Sam mantenía las distancias. Laura, aunque paciente, sentía la tensión. Una noche,
mientras ella y Sam caminaban por Piedmont Park, expresó su preocupación. Sam, no va a parar, dijo Laura en voz baja. Y no quiero interponerme en algo sin resolver. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Sam la miró de verdad. Laura lo había apoyado sin juzgarlo, sin condiciones. Había visto su dolor, pero lo había amado con todo. Eso era algo que Jane nunca le dio. Estoy seguro, dijo, tomándole la mano. Lo que tenía con Jane se basaba en el sacrificio. Lo que tengo contigo se basa en la confianza, y esa es la diferencia. De vuelta en su oscuro apartamento, Jane estaba sentada rodeada de facturas vencidas y botellas de vino vacías. Repetía las palabras de Sam una y otra vez. Respeto, confianza, Laura. Se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido al único hombre que la habría apoyado para siempre. Y ahora estaba perdiendo contra el mismo amigo al que una vez traicionó. Pero Jane aún no había terminado. La desesperación tiene una forma de empujar a las personas a tomar decisiones peligrosas, y la decisión que Jane estaba a punto de tomar la redimiría o la destruiría por completo. El apartamento de Jane se sentía como una celda. Las paredes se cerraban, las facturas se amontonaban y sus pensamientos daban vueltas como buitres. No había comido en 2 días. Su teléfono vibraba con llamadas de cobranza. Y cada vez que cerraba los ojos, veía a Sam y Laura riendo, tocándose, viviendo la vida que una vez tuvieron. La desesperación tiene efectos extraños en las personas. Esa noche, Jane tomó una decisión. Si Sam no regresaba voluntariamente, lo confrontaría una última vez. Se vistió con cuidado, poniéndose el último vestido caro que no había vendido. Se pintó los labios de carmesí, ocultando las grietas en su espíritu. Luego, con manos temblorosas, agarró su bolso y salió furiosa a la noche de Atlanta. Sam y Laura estaban en su apartamento cocinando la cena juntos. El olor a ajo y romero llenaba el aire. Las risas se derramaban entre ellos mientras la música sonaba suavemente de fondo. Para Sam, era la primera vez en años que su hogar volvía a sentirse cálido. Entonces llamaron a la puerta. Sam abrió la puerta y allí estaba Jane, con los ojos desorbitados, la sonrisa forzada, el cuerpo temblando con una mezcla de rabia y dolor. Sam, dijo sin aliento, tenemos que hablar ahora. Laura apareció detrás de él, su expresión instantáneamente cansada. Jane, este no es el momento. Pero Jane siguió adelante, alzando la voz. No te atrevas a decirme cuándo es el momento. Laura, me robaste a mi marido, mi vida, todo lo que debería haber sido mío. Sam se interpuso entre ellos, su voz tranquila pero firme. Jane, basta. Te fuiste. Elegiste a Josh. Nos destrozaste. Los labios de Jane temblaron, su máscara se agrietó. Fui estúpida, Sam. Ciega. Pensé que me amaba. Pero se lo llevó todo. No tengo nada ahora. Nada más que a ti. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Por primera vez, su ira se transformó en una vulnerabilidad descarnada. Soltó el bolso, cayó de rodillas y se aferró a la mano de Sam. Por favor, susurró. Llévame de vuelta. Estaré mejor. Haré lo que sea. Solo no dejes que me ahogue sola. La habitación quedó en silencio. A Laura se le encogió el pecho. Observando cómo se desarrollaba la escena, vio el dolor en los ojos de Jane. Innegable. Por un instante, temió que Sam se doblegara, que intentara alcanzar a la mujer que una vez había ocupado todo su corazón. Sam cerró los ojos, los recuerdos la inundaron. La risa de Jane, sus votos matrimoniales, su traición, sus frías palabras. Ya no te quiero. Entonces vio a Laura. Su lealtad, su paciencia, la forma en que creía en él incluso cuando no tenía nada. Cuando Sam habló, su voz era firme, inquebrantable. Jane, dijo, retirando la mano. No te estás ahogando por mi culpa. Te estás ahogando por tus decisiones, y ya no puedo salvarte. El rostro de Jane se contorsionó de devastación. Miró a Sam y luego a Laura, dándose cuenta de la irrevocabilidad de sus palabras. Te arrepentirás de esto, siseó, con la voz quebrada. Los dos.
Agarró su bolso, salió hecha una furia y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Laura se giró hacia Sam con los ojos abiertos. ¿Estás bien? Sam exhaló lentamente, con el pecho pesado. Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad lo estoy. Pero afuera, los pasos de Jane resonaron en la noche, y nadie sabía hasta dónde la llevaría su desesperación. Jane se tambaleó en la noche, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Las palabras de Sam resonaron en su cráneo. Ya no puedo salvarte. Se sentía como una sentencia de muerte. Lo había arriesgado todo. Su matrimonio, su carrera, su orgullo, y había perdido. Durante días, cayó en una espiral. Las llamadas de los acreedores se convirtieron en amenazas. Sus socios comerciales. La demandó por incumplimiento de contrato. Sola, sin Blanca y consumida por el arrepentimiento, sintió que su mundo se derrumbaba como un castillo de naipes. Una noche, se sentó en el borde de la cama, agarrando una foto de ella y Sam de días más felices. Su voz se quebró al susurrar en el silencio, ¿por qué tiré esto? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. Avaricia, orgullo y ceguera. Mientras tanto, la vida de Sam con Laura se fortalecía. Su vínculo no era apresurado. Se basaba en la confianza, el respeto y los sueños compartidos. Laura lo animó a dejar atrás la amargura, a abrazar el futuro. Juntos, rieron, planearon y soñaron con lo que vendría después. Un domingo por la tarde, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, Sam sorprendió a Laura con una pequeña caja de terciopelo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él se arrodilló. Laura, dijo en voz baja, me has mostrado lo que es el verdadero amor. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron sus ojos. Asintió, susurrando, sí. Para Sam, no era solo un compromiso. Era redención. Prueba de que los corazones rotos pueden sanar e incluso florecer de nuevo. La noticia del compromiso se extendió rápidamente entre su círculo de amigos. Y Jane no tardó mucho en enterarse. Cuando lo hizo, su mundo se hizo añicos de nuevo. Miró fijamente el anuncio de la boda en las redes sociales, con las manos temblorosas, la vista nublada por las lágrimas. Su ex mejor amiga, su ex esposo juntos para siempre. Fue el golpe final, la forma en que el universo le mostró que las decisiones tienen consecuencias y que el amor, una vez traicionado, no siempre se puede recuperar. Semanas después, Jane apareció en la iglesia el día de la boda, no vestida para interrumpir, sino silenciosamente en el último banco, con el rostro pálido y cubierto de lágrimas. Observó a Laura caminar por el pasillo, radiante mientras los ojos de Sam se iluminaban de alegría. Cuando se pronunciaron los votos, Jane lloró en silencio. Ya no lloraba de ira. Lloraba de comprensión. Había destruido precisamente aquello por lo que una vez rezó. Al terminar la ceremonia, Jane salió sin ser vista, con pasos pesados. Afuera, ella se susurró a sí misma, lealtad, respeto, confianza. Lo cambié todo por nada. No fue la venganza lo que la destrozó. Fue la verdad. Y esa es la lección, queridos espectadores. La confianza es frágil. El amor es sagrado. Una vez roto, puede que nunca regrese. La codicia y el orgullo nos ciegan, pero la lealtad y el respeto construyen cimientos que perduran. La historia de Sam no se trataba solo de desamor. Se trataba de sobreponerse a la traición, encontrar fuerza y descubrir que a veces las mayores bendiciones de la vida llegan después de las heridas más profundas.